Primera de Samuel, capítulo 17. Voy a leer algunos versículos. Quiero compartir rápidamente esta palabra de parte del Señor. En este día para nosotros, para poder entender que tú y yo necesitamos ser hombres y mujeres que generan cambios, que bendecimos naciones, que realmente las decisiones que tú y yo tomamos en fe van a bendecir, van a fortalecer, van a animar a otros. Amén. Antes de comenzar, voy a invitar a que se pueda poner de pie para que oremos por la palabra del Señor. Amén. Señor Jesús, oramos en esta tarde, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que tú puedas bendecir nuestras vidas, que tú puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón, Señor, que tú puedas hablar a nuestro espíritu para poder recibir esta palabra que tú tienes para con nosotros. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Agentes de cambio. Tenemos que ser nosotros esos hombres y esas mujeres que van a inspirar a otros a tomar decisiones por el Señor, a que puedan ver en nosotros. Hay mucha gente que se acerca al Señor, hay mucha gente que hoy día viene a la iglesia y todavía no ha conocido al Señor. ¿Usted cree eso, no? Yo lo he compartido en varias ocasiones. Hay gente que viene a la iglesia y viene a veces por una invitación, viene porque usted le dijo, pero ellos a lo mejor no han tenido una experiencia con el Señor, pero lo más cercano a Dios que tienen es su vida y mi vida. Aquellos que tienen familia, el esposo, la esposa, a lo mejor que no son cristianos, lo más cerca que tienen de Dios, o la persona más cercana a Dios que tienen, probablemente somos nosotros, y nuestra vida tiene que reflejar que tenemos a Cristo en nuestra vida. Que cuando tomamos una decisión, nosotros podamos ser hombres y mujeres llenos de fe, para que podamos también animar a otros. No sé si a usted le ha pasado eso, que cuando escucha testimonio, cuando escucha experiencias que tienen los hermanos, a algunas personas como que lo animan a usted a tener fe. No sé si a usted le ha pasado. Bueno, hoy ya quiero compartir de que tú y yo tenemos que ser esas personas que van a animar a otros, que van a fortalecer, que nuestra vida va a ser un ejemplo de fe, que nuestra vida va a ser un ejemplo de perseverancia y que les va a ayudar a poder enfrentar las situaciones que puedan estar pasando. En 1 de Samuel, capítulo 17, quiero leer algunos versículos en donde habla acerca del relato muy conocido cuando David mata a Goliat. Amén. Cuando David mata a Goliat. Dice el versículo 4, y por el tiempo quiero avanzar un poquito rápido. Dice la palabra del Señor que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Ya el pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos y van a entrar a la batalla, a la pelea. Y se empieza a describir cómo era Goliat. ¿Cómo era Goliat? Era grande, era alto, era fuerte, era un hombre de guerra. Y dice la palabra del Señor en el versículo 8 en adelante, dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles a nuestra vida, nosotros muchas veces lo primero que se nos pasa por la mente es tener miedo. Cuando escuchamos una mala noticia, cuando nosotros escuchamos que viene algo adverso, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, muchas veces lo que nos pasa a ti y a mí es que viene el miedo, viene la angustia. ¿Cuántos se han angustiado por el tema de la crisis, de cómo está? ¿Está la situación difícil o no? Está difícil, está complejo, el tema de los trabajos. A lo mejor cuando viene el problema, cuando me despidieron, me van a despedir, en el trabajo están despidiendo gente, cuando de repente veo que un familiar se tiene que hacer un examen y parece que el examen salió malo, ¿qué es lo primero que pasa a nuestra vida? Viene el miedo, viene el temor. Y eso pasa muchas veces porque tú y yo no estamos poniendo atención o no estamos escuchando a lo que dice el Señor. Cosas tan
Sabemos tanto de la palabra del Señor, yo digo esto siempre, sabemos tanto de la palabra del Señor, lo repetimos muchas veces en nuestras oraciones, que Dios tiene la última palabra, pero cuando vienen estas situaciones, la angustia nos agobia, el problema viene, tenemos el problema ahí, y se nos olvida de que tú y yo somos hijos de Dios y que el que está con nosotros es más poderoso, que el que está con nosotros nunca ha perdido batalla, que el que está con nosotros nunca ha conocido la derrota, que Él siempre nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, pero pasa que cuando escuchamos la mala noticia, nos atormentamos, nos angustiamos. Por eso tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que le crean al Señor. Dice acá el versículo 11, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron, ¿qué cosa? Tuvieron miedo, tuvieron temor. Como a lo mejor muchas veces tú te has encontrado en muchos episodios en tu vida. Como a lo mejor las situaciones han llenado de angustia y te impiden el comer, no tienes hambre, no tienes apetito y no sabes qué hacer. Cuando lo primero que tú y yo tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas y empezar a escuchar las palabras que Dios tiene para con nosotros. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es doblar nuestra rodilla y decirle, Señor, mira, esta situación me estoy pasando. Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme en medio de la angustia, Señor. Porque en los salmos, por ejemplo, y es la historia de David y me encanta la vida de David, porque cuando leemos los salmos vemos siempre salmos de confianza. Salmo 40, versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. ¿Sí o no? Y me hizo sacar del pozo cenagoso, que más dice, no recuerdo exactamente, pero dice, pacientemente esperé a Jehová. A ver, aquí está. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó, ¿qué dice? Mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en ¿quién? Confiarán en el Señor. ¿Por qué? Porque la angustia sí va a estar en nuestra vida, sí van a haber problemas, pero ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? Es a quien tú y yo recurrimos. Salmo 40 habla, dice, pacientemente, en medio de la angustia, esperé, tuve paciencia. Señor, yo sé que tú vas a responder. Puede que tenga el problema, puede que hoy día, Señor, no has contestado. Señor, a lo mejor en esta semana no he visto una respuesta, pero yo espero en ti. Señor, tú tienes la última palabra. Dice, espera a Jehová, se inclinó, oyó mi clamor. En la angustia, tú y yo pensamos que Dios no nos oye. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Lo has dicho, Señor? ¿Pero para qué voy a orar si...? ¿Por qué? Porque la angustia se lleva tu esperanza. Por eso vuelvo a repetir esto, tú y yo necesitamos ser hombres y mujeres que puedan marcar una diferencia de fe, de creer en esta palabra. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, de la angustia, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Miren versículo 3, luego puso un cántico nuevo, cambió mi hablar. Antes me quejaba de la situación, pero he visto el poder de Dios obrando y hoy día digo, Señor, gracias. Señor, gracias porque tú me ayudas. ¿Le ha dicho usted eso cuando el Señor lo ha sacado de angustia? Señor, gracias, Señor. Señor, estaba pasando por esta angustia. Señor, esperé en ti. Oh, y tuve la respuesta y tú me respondiste. Señor, gracias, Señor. Y estamos ahí, levantamos nuestras manos y si la respuesta la tuvimos en la calle, no nos da vergüenza y levantamos nuestras manos y decimos, ¿sí o no? ¿Es así o no? Pero para eso, vuelvo a repetir, nosotros tenemos que entender y comprender que tenemos que escuchar al Señor. Tenemos que inclinar nuestro oído a Dios. ¿A quién tú le estás prestando oído en esta hora? ¿A los problemas, a las dificultades? Porque afuera la cosa sí está terrible, hermano. Si afuera es verdad que está terrible. Las noticias, yo ya ni escucho noticias, la verdad no me gusta ver. Porque es difícil, es complejo. Eso trae temor, pero cuando yo me meto a leer la palabra del Señor, pero cuando yo me meto a escudriñar, yo puedo decir, Señor, mi vida está en tus manos. Y puede que me pase algo.
Y puede que me pase alguna situación, pero Señor, yo espero en ti. Yo espero en ti. Porque ¿sabe qué? El enemigo siempre va a querer atormentarnos. El enemigo siempre va a querer atormentar nuestra vida. Versículo 16. Venía pues aquel filisteo, ¿qué dice? Si me siguen ahí con la lectura, por la mañana y por la tarde, y así lo hizo por 40 días. ¿Sabes? Cuando el enemigo quiere atacarnos, cuando el enemigo quiere traer desesperación, viene mañana y tarde, ¿sí o no? A veces usted está en un problema, sí, Señor, se nos olvida, nos acordamos, y de nuevo ahí, dolor de guata, y de nuevo la angustia. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, amada iglesia? Confiar en el Señor. Y aquí es lo que yo quiero que podamos entrar en la palabra, en lo que quiero compartir, es que tú y yo tenemos que ser esos hombres y mujeres llenos de fe. En esos hombres y mujeres llenos de fe, que aun cuando escuchamos la adversidad, que aun cuando viene esto, decimos, no, yo estoy confiado en el Señor, que Él va a hacer, que Él se va a glorificar. No sé cómo lo va a hacer, pero Él se va a glorificar. Vuelvo a repetir, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Dice la palabra del Señor que cuando estaban en guerra, estaban en el campo ahí, uno a cada lado, venía Goliat y los desafiaba y tenían miedo y se turbaban. Yo compartía un poco esta palabra en la universidad esta semana, yo le decía, y eran cobardes. Eran cobardes. Muchas veces tú y yo somos cobardes, porque sabemos lo que tenemos que hacer. Muchas veces tú y yo nos falta la fe para que Dios obre. Sabiendo, escudriñando la palabra, conociendo, teniendo ese conocimiento, somos cobardes para muchas veces no en momentos de angustia tú levantarte como una antorcha encendida, ser luz en medio de tanta oscuridad, de tanta desesperación y poder entregar una palabra llena de fe. Eso es porque realmente nos falta estar con el Señor. Hay un pasaje, no sé si recuerdan, cuando el apóstol Pablo estaba naufragando, ¿ya? Y llevaba, si no me equivoco, 3 días, creo, no recuerdo la fecha, pero llevaba días naufragando, y ya la embarcación ya se estaba rompiendo, se iba a echar a perder, se iba a romper, y ellos tenían miedo de ahogarse, y el apóstol Pablo dice una palabra, le dice, no me acuerdo, dice, no tengan miedo, dice, porque ninguno va a perecer. El viento, el mar estaba encima, las barcas le iba a destruir, pero Pablo dice, tranquilos, ninguno va a perecer. ¿Por qué? Le dice él. Porque hoy día estuvo conmigo, ¿quién dice? Estuvo conmigo el ángel, o el Señor no me acuerdo, el ángel dijo, habló conmigo y me dijo que ninguno iba a perecer, solo la embarcación. Así tenemos que tú y yo levantarnos en medio de la tormenta, en medio de las dificultades que puedan estar pasando, en medio de situaciones difíciles, tenemos que levantarnos como hombres y mujeres de fe, diciendo, el Señor me habló, el Señor dijo esto, y Él lo va a hacer. Eso es fe. Eso es fe. Es no ver. ¿Qué es lo que es la fe? La certeza, la convicción, lo que nos vemos, pararlo y decir, mira, no veo esto, pero el Señor me dijo, o tengo la convicción, la palabra de Dios dice, pero muchas veces tenemos temor. Por eso tenemos que ser llenos del Señor. El apóstol Pablo me encanta, dice, hoy día el Señor estuvo conmigo y me dijo que nadie va a perecer. A veces la gente necesita escuchar esa palabra. A veces la gente necesita escuchar. Por eso tú y yo tenemos que escuchar la voz de Dios. Por eso tenemos que estar siempre escuchando. ¿Qué me quiere decir el Señor? No escuchar los problemas, no escuchar las dificultades. Si guerra han habido siempre, problemas han habido siempre. Pero también siempre Dios ha hablado a su iglesia. Dios siempre nos ha puesto a nosotros, como vuelvo a repetir esta palabra, una antorcha encendida en medio de tanta tiniebla. Siempre Dios nos ha puesto para que nosotros seamos esos hombres y mujeres que van a producir un cambio en el lugar y que a través de nuestra fe, a través de nuestro comportamiento, vamos a animar a otros. «40 días vino el filisteo, por la mañana y por la tarde, y se tenían temor y tenían angustia». Versículo 23, me encanta este versículo. La Biblia dice que
Isaí, el padre de David, mandó a David al campamento porque los hermanos estaban en la guerra y le envió alimentos, comida. Versículo 23 dice, y mientras él hablaba con ellos, se refiere a David, David estaba hablando con los hermanos, con los soldados porque estaban en guerra. He aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló ¿qué cosa? Las mismas palabras. A ver, venga uno para acá, venga acá a la guerra. Si él pudiere, nosotros seremos sus esclavos. Y si él me venciere, nosotros vamos a ser nuestros siervos. ¿Habló qué cosa? Las mismas palabras. Porque el enemigo siempre va a hablar las mismas palabras. Pero aquí yo me quiero detener un poco. Y aquí es donde tienes que entrar tú y tengo que entrar yo. En todo lugar, en todo momento. Pero hubo una gran diferencia ahora. Por 40 días lo dijo. Pero ahora justo en el día 41, ¿quién entró en la cena? Un hombre de fe. Un hombre que le creía al Señor. Pero dice, pero, no dice pero todos los que saben después de la coma puede ir un pero. Ahora, ¿quién la escuchó? David. Y cuando David escuchó y vio a un hombre que desafiaba al ejército de Dios, cuando David escuchó que había un incircunciso, un perro muerto, cuando dijo, este está desafiando, no a nosotros, está desafiando a Dios. David dijo, pero ¿cómo nadie se levanta? ¿Cómo nadie va a la guerra? Dice, yo voy a ir. Yo me voy a parar enfrente. Y eso es lo que Dios está esperando. Que tú y yo seamos esos hombres y mujeres que se van a parar. Cuando en medio de la familia viene esa mala noticia, que tú te pares. No, vamos a orar al Señor. Vamos a confiar en que Él tiene la última palabra. Vamos a pararnos. Mira, se ve adverso el escenario, pero le vamos a creer al Señor. La palabra de Dios dice que la oyó David. Y ahí el escenario cambió. Y ahí ya no fue lo mismo. David dijo, no, esto no puede ser. Y dice la palabra del Señor más adelante que David dice, yo lo voy a matar. Y va donde Saúl y le dice, yo voy a matar, no tenga más temor, no se angustie su corazón, oh rey. Yo lo voy a matar. Yo lo voy a matar. Pero le dice la Biblia que Saúl miró en menos a David. David estaba acostumbrado a que lo miraran en menos. Cuando Samuel fue a ungir rey, cuando Saúl desobedeció al Señor, usted lo sabe, Dios le dijo a Samuel, anda a la casa de Isaí porque de ahí va a salir un rey. Y Samuel fue a la casa de Isaí, eso está en el capítulo 16. Dice la palabra del Señor que viene Samuel, le dice Isaí, de tus hijos va a salir el siguiente rey, tráemelo, y trae el primero, Abinadab. Y Samuel dijo, mira, este es, pues dijo, grande de guerra, dijo, no, este es, dijo. Pero Dios le dijo a Samuel, no mires su parecer, me dijo, porque yo no miro lo que tú miras, porque yo miro lo que está en el corazón. Y el último que trajo su padre los presentó a todos. Le dijo, ¿y no tenía otro? Estos son todos. No, que Dios dijo que de tus hijos iba a salir un rey y me dijo que ninguno de estos era. De veras que se me quedó uno, fue el último. El más chico era David que estaba cuidando, tráiganlo. Y Dios le dijo a Samuel, este va a ser rey. David siempre fue menospreciado. Pero eso no cambió su esencia. Un hombre lleno de fe, un hombre temeroso de Dios. Y dice que cuando se presentó delante de Saúl, Saúl dijo, tú no vas a poder, porque tú eres un muchacho. Tú eres muchacho. Y él, Goliat, y como usted y yo lo nombramos, un gigante, porque varias veces he escuchado que es un gigante, pero la Biblia nunca menciona que era un gigante. David nunca dice que era un gigante. Dice, no desmaye el corazón, versículo 32, a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir contra aquel filisteo y pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Por eso tú y yo tenemos que tener claro, ponme atención a esto, tú y yo tenemos que tener claro lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. ¿Tú sabes lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Tú tienes una claridad que Dios ha obrado en tu vida? ¿Lo has olvidado ya? ¿Te has olvidado de lo que Dios ha hecho? ¿De cómo se ha manifestado con poder en tu vida? Porque siempre el enemigo va a querer que nosotros olvidemos lo que Dios ha hecho. Siempre el enemigo va a querer que nosotros no recordemos cómo Él mostró su poder en nuestras vidas. ¿Sabe lo que significa Deuteronomio? Repetición de la ley.
¿Sabe por qué el Señor tuvo que repetir la ley? ¿Por qué? No, pero ¿por qué tuvo que... ¿Alguien ha leído el Pentateuco en orden cronológico o no? Hay muchas voces, yo le voy a explicar ahí. Pero que bueno, los que sepan que bueno hay que quieren participar. ¿Por qué? Porque el Señor sacó al pueblo de Israel, dice, con mano poderosa. Hizo señales, las 10 plagas, tremendo. Las plagas atacaban a los egipcios, no atacaban a los israelitas. Los atacó con plagas. La plaga de la última, la de la muerte de los primogénitos. Después, ¿qué hizo? Abrió el mar rojo, entre tantas cosas. Abrió el mar rojo. Después le dio maná del cielo. Después, ¿qué hizo? Agua de la roca y muchas cosas más. Y esa generación que salió de Egipto, toda murió mayores de 20 años, a excepción de Josué y Caleb. Y quedaron los chiquititos, los de pecho, los que nacieron en el camino. Y ellos no sabían todo. Entonces Moisés tuvo que repetir la ley. Cuando usted lee el Pentateuco en orden cronológico, Éxodo, Levítico, Número, y usted vuelve a leer Deuteronomio, se da cuenta que como que es lo mismo, un poco más resumido de lo anterior. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo que repetirle. Oye, dense cuenta de esto. Esto fue lo que hizo el Señor. Tú y yo no tenemos que olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. Tú no tienes que olvidar todas las veces que Dios ha respondido tus peticiones de oración. Tú no tienes que olvidar todas las veces que Dios te ha sacado de la angustia. No tienes que olvidarlo. Si puede, anótalo. El libro, varias veces se menciona el libro de las memorias. ¿Has escuchado ese libro de las memorias? Yo siempre digo esto, sería bueno que tú y yo anotásemos. Hoy día hay tantas cosas para anotar en nuestros celulares, blog de notas, todas las respuestas que Dios nos ha dado, para que sigamos maravillándonos, para que no lo olvidemos. La palabra de Dios está escrita para eso, para que no nos olvidemos. Saúl le dijo a David, tú no vas a poder, él es un hombre de guerra, tú eres un muchacho, él era de guerra desde que era joven, no vas a poder. Y David dijo, no, yo sí voy a poder, no, yo sí puedo, dijo. Yo mataba al oso, yo mataba al león. Y este va a ser lo mismo. Pero el versículo que tenemos que entender, versículo 37, y añadió David. David dice, no, yo sí voy a poder. Yo mataba al oso, al león, yo era pastor de ovejas, venía, yo lo mataba. Versículo 37, esto es importante. David dijo, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Y también me librará de la mano de este filisteo. O sea que David sabía quién lo hacía. David sabía quién era el que le daba la victoria. David sabía que el que lo libraba era el Señor. Sabía que no era él, no confiaba en él, no confiaba en sus capacidades. Por eso tú y yo cada día tenemos que mirar al Señor, levantarnos y mirar al Señor. Gracias por lo que tú haces en mi vida. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Que nunca entre el orgullo en nuestro corazón. Mire lo que he logrado. Mire lo que he logrado. Todo es por el Señor. Lo que tú has logrado a lo mejor con tu familia, con tus hijos, lo que tú has logrado a lo mejor en lo laboral, todo es del Señor. Ese hombre que Jesús narra, un hombre necio dice que mira todo lo que he acumulado, todo lo que tengo viene. Jesús le dijo, hombre necio, hoy día vienen por tu alma. Todo lo que tenemos, todo lo que tú tienes es del Señor. Todo lo que has conseguido es gracias al Señor. Por eso no te puedes olvidar. ¿Cuántos hoy día no están acá? ¿Cuántos solamente vienen muchos a pedir oración? Y la iglesia ora y hay poder de Dios en la oración. Y después de eso, como decimos acá, si te he visto no me acuerdo. ¿Cuántos han venido acá agradeciendo, hoy qué bueno, llegaron justo en un momento preciso, yo necesitaba la oración, me siento bien, y después se sienten tan bien que están afuera? Hoy llegué porque tenía un problema en mi matrimonio, pero ustedes oraron, sí, me siento bien. Y después, chao pescado, como... David nunca olvidó que era el Señor. Dijo, no, yo voy a poder, yo lo voy a vencer. Yo mataba al oso, mataba al león. Dios me ha dado victoria. Pero él dijo, pero Dios me dio la victoria. Tú también has tenido victoria. Tú también has tenido victoria en la oración. Tú también has tenido victoria. Tu familia a lo mejor está perseverando. Ha sido difícil. Tú has avanzado. Hay victorias que Dios ha dado.
te ha dado. Hay respuestas que tú has visto que Dios te ha respondido. Ha sido el Señor. No te olvides de eso. No te olvides que si Dios lo hizo antes, lo puede hacer ahora y Él lo seguirá haciendo. Él lo seguirá haciendo. Y dice la palabra del Señor más adelante que David se enfrenta al filisteo, se para enfrente, lo va a matar. El filisteo lo mira menos, una vez más. Al David le daba igual. ¿Acaso soy perro yo para que vengas con palos y piedra? Dice. Hoy día dice que lo maldijo y lo iba a matar. Pero David le dice, tú vienes a mí, dice, versículo 45, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. No solo el tuyo, el de los filisteos, le dijo, y a la bestia de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Me encanta esto. Me encanta el versículo 46. Dios dice, te entregará hoy en mi mano. No voy a ser yo. No va a ser mis capacidades. No voy a ser yo que cuando yo oro, porque yo oro, no es otro. Cuando yo, no. David dijo, no soy yo. Es el Señor. Es el poder de Dios sobrando. Él te va a entregar, Él te va a librar y te voy a matar, le dijo. Te voy a cortar la cabeza. Esto no es para menores, esto te voy a cortar la cabeza. Y tu carne se la voy a dar a las aves del cielo, pero no solo la tuya, la de todos los que andan contigo. Y todos van a saber, dice, y toda la tierra sabrá, ¿qué cosa? ¿Sabrá de David? ¿Sabrá que David es grande? ¿Sabrá que David es poderoso, que es valiente, que David se enfrentó, que se paró, no tuvo miedo? ¿Sabrán de mí, dijo? ¿Sabrán qué cosa? Dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Sabrá que nuestro Dios es poderoso. Por eso tienes que tener cuidado si en algún momento de tu vida Dios usa tu vida. Cuidado con creer que algo puedes hacerlo tú. Todo lo hace el Señor. Pero tenemos que disponernos. Porque Dios sí quiere usar nuestra vida. Dios sí quiere usarnos para bendecir a otros. Y te vuelvo a repetir esto, porque Dios sí nos ha usado para bendecir a otros. Dios sí nos ha fortalecido. Yo me alegro cuando los hermanos o las personas que vienen llegando a la iglesia, no, desde que llegué a la iglesia he podido avanzar. Y yo digo, Señor, gracias, porque estamos cumpliendo tu obra. Gracias, Señor, porque tú nos permites, siendo pecadores como somos, siendo imperfectos como somos, siendo llenos de pecado como somos, Dios nos usa para bendecir a otros. Pero para eso tú también tienes que enfrentarte. Tú tienes que pararte enfrente de los problemas, de las dificultades y creer en lo que Dios va a hacer. A veces no es fácil pararse enfrente. 40 días estuvo ahí, nadie se paró. Y tenían el mismo Dios. Era el mismo Dios. Pero ¿qué fue diferente? El corazón de David, que siempre confió en el Señor. Y Dios está esperando que tú y yo nos enfrentemos, que en fe nos paremos en medio de los problemas, en medio de las dificultades, y nosotros podamos hablar una palabra para bendecir a otros. Pero tenemos que tener fe. Tenemos que creer en lo que Dios va a hacer. Tenemos que creer. La palabra del Señor, el relato usted sabe, lo sigue. David lo mata, el filisteo viene, agarra la piedra, se la tira, le llega en la frente, se cae, lo mata. Y Dios da una gran victoria. ¿Por qué? Porque David siempre confió en el Señor. Porque él fue valiente. Quiero terminar con esta palabra. Porque David fue valiente. Porque David fue valiente. Porque realmente muchas veces tú y yo no hemos sido valientes, hemos sido cobardes. Muchas veces tú y yo nos ha faltado la fe. Y tenemos que empezar a cambiar. Cuando Saúl le dijo a David, tú no vas a poder, David dijo, no, sí voy a poder, porque mira lo que ha hecho el Señor. Me ha permitido pelear con el oso, me ha permitido pelear con el león y me ha dado la victoria. Es tiempo que tú y yo nos paremos y empecemos a decir, no, Dios sí va a hacer un cambio, Dios sí va a bendecir. Porque yo he visto cómo Dios ha obrado a través de mi vida, a través de la iglesia, y Dios lo quiere seguir haciendo. Pero tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres de fe.
Hombres y mujeres que le crean al Señor, que tomen la palabra, puedan creer y puedan avanzar en eso. Eso es fe. Eso es fe. El lanzarnos a lo que Dios quiere hacer, sin ver nada. Sin ver nada. Y no olvidarnos que Él quiere seguir haciéndolo. Cuando partimos trabajando en misiones, cuando partimos abriendo el trabajo universitario en todo el país, no teníamos dinero, éramos estudiantes. Había una cosa que teníamos, era fe. Le creímos al Señor. Llegamos a lugares que no conocíamos, a universidad, yo siempre me acuerdo, llegamos a Arica y en 3 semanas levantamos a 2 hermanas que se hicieron cargo del trabajo. Pero yo fui a Arica. Hoy día en Arica hay una iglesia, hay un trabajo, y obviamente en todo el país. Dios lo sigue haciendo. Cuando empezamos la obra acá en Santiago, Dios lo sigue haciendo. Hoy día estamos abriendo la obra en la cisterna, Dios lo sigue haciendo. Hablaba con Claudio y me decía, no, el Señor lo hace. Sí, es cierto, Dios lo hace todo, pero necesita hombres y mujeres que se puedan parar y creer en lo que Dios va a hacer. Sí, Dios lo va a hacer, pero aquí está mi vida, Señor. Y yo voy a avanzar en fe. Y Dios quiere hacer muchas más cosas, pero muchas veces tú y yo somos cobardes. Muchas veces tú y yo nos escondemos y esperamos que otro lo haga. Pero hoy día Dios nos está llevando y nos está hablando en este día que tenemos que empezar a ser valientes, a tomar desafío en el Señor, para ver la gloria de Dios. Hoy día tiene usted acá, es algo tremendo. Nosotros con mi esposa tomamos la decisión de venir a este lugar, a arrendarlo. No teníamos plata, no teníamos nada. Hablaba con mi pastor, siempre recuerdo esto, y él me dijo, bueno, si tú crees que va a llegar gente, hazlo, pues me dijo que son quiere salvar más gente. Y tienes que creer que Dios va a proveer, pues me dijo. O si no, vas a tener que vender tu auto, me dijo. Sí, mi pastor es bien práctico, la verdad. O vendí tu auto, no, pues. Y yo dije, amén, yo creo que iba a llegar harta gente. Y yo creo que iba a seguir llegando gente. Y yo creo que Dios va a seguir obrando a través de nuestras vidas, no solamente de la mía. Sino, el pastor, yo siempre digo, lo más chacha que hay acá. El pastor Héctor siempre dice, los más pecadores de la iglesia son los pastores. Yo también he tenido falta de fe. Yo también he sido muchas veces cobarde. Pero quiero decirle, Señor, quiero ir cambiando. Quiero ir mejorando. Y siempre que leo esta palabra, yo me inyecto de fe y digo, Señor. Y yo recuerdo lo que Dios ya ha hecho. Pero Dios ya me ha usado para abrir obra, para levantar, para formar gente. Dios lo va a seguir haciendo. Y cuando los veo a ustedes, y lo que Dios quiere seguir haciendo, porque Dios tiene que desafiarnos. Pero la pregunta es, ¿quién va a estar ahí? ¿Quién se va a parar frente, no quiero decir gigante, pero quién se va a parar enfrente de la adversidad? No mirando la adversidad, sino mirando, ni siquiera a uno, sino que mirando quién está con uno. Yo siempre digo esto, David se paró enfrente, no por lo que estaba al frente. David se paró frente a Goliat, no porque si él creía en su capacidad para vencerlo. David se paró porque sabía quién estaba con él. David se paró porque dijo, no me importa cuántos estén allá adelante. Yo sé quién está conmigo, el Señor. Y Él me va a dar la victoria, no voy a ser yo. No sé cómo lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. La Biblia dice que David tomó 5 piedras, pero lo mató con una nomás. Yo siempre he creído, en otro pasaje dice que quedaban 4 gigantes. Cuando usted lee el Crónica, creo que está en Crónica, dice, y habían 4 gigantes de Gat. Porque Goliat ya no estaba, po. Entonces yo me imagino que David, cuando fue tan confiado en el Señor, que dijo, 1, 2, 3, 4, 5. Listo, 5 piedras. Claro, mató al primero, al otro arrancaron, cobardes. Pero porque él confiaba en quién estaba con él. A ti y a mí nos falta confiar quién está en nosotros. No importa lo que se diga, no importa la enfermedad, no importa las situaciones, confiar en el Señor. Pararnos y entregar una palabra que va a bendecir. Pararnos y que nuestra vida pueda animar a otros. Termino con esta palabra. En Filipenses 1, si no me equivoco, 16, el apóstol Pablo escribe y dice, mis prisiones han servido para que muchos hermanos cobren fuerza para predicar la palabra del Señor. El apóstol Pablo estuvo dispuesto a sufrir, a padecer, a estar en cárcel para que otros hermanos cobran ánimo. ¿Ven la vida de ese hermano? Oye, pero mira, estuvo dispuesto hasta ir a la cárcel. Yo voy a predicar. Esos hombres y mujeres tienen que ser tú. No esperes que sea otro. Ese hombre y mujer tienen que ser tú. Pararte enfrente y decir, Dios me va a dar la victoria. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a decirle al Señor, Señor,
Danos valentía, amén. ¿Le ha faltado la fe alguna vez? Oh, a mí me faltó la fe una vez, creo que lo conté acá cuando fuimos a Turquía con la hermana Juanita. ¿Juanita se llamaba o no, hermana Andrea? Juanita, que le dio como una baja de presión, pero lo conté acá, creo que pensamos que se había ido. Porque quedó helada, así, yo la tocaba, estaba helada y con la boca doblada así. Y no sé si ustedes han visto a un muerto, recién muerto, de que como que la boca se le gira. Yo la toqué y yo dije, Señor, ya. Yo iba a decir, y yo lo cuento un poco de risa, pero fue verdad. Yo dije, ya vamos a orar para que el Señor haga algo, pero yo la miré y dije, tarde, dije yo, Señor. Porque yo la empecé a mover, las amores fuertes. ¿Ya? Y ahí empezamos a mover y empezó ahí, Pastor Jordi, ya oremos para que el Señor haga un milagro, oramos y ahí como que recobró un poquito. Pero el Señor había puesto eso en mí antes. Pero a mí me faltó la fe. Vuelvo a repetir, Dios quiere obrar, Dios quiere manifestarse. Pero tenemos que creerle a Él, no, dejar de escuchar a Goliat, dejar de escuchar los problemas. Y Dios se va a glorificar. Amén. Cierra tus ojos. Señor, oramos en esta hora, en el nombre de Jesús. Queremos pedirte en esta hora, Padre Santo, que tú nos ayudes. Señor, no queremos ser cobardes. Señor, no queremos ser cobardes. Tú nos has hecho hombres y mujeres valientes, Señor. Hombres y mujeres valientes, Señor. Para poder pararnos frente a la adversidad, frente al problema y creer en lo que tú has hablado. Y creer en lo que tú has hablado. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida, Señor, sea un ejemplo para muchos, así como lo fue la vida de David. Que el pueblo, Señor, tenía temor. No quiso enfrentar a Goliat, pero una vez, cuando vieron que David mató a Goliat, al mejor guerrero que tenían, Señor, todo el pueblo cobró ánimo y salió tras los filisteos, Señor, y estos huyeron. Ayúdanos, Señor, para que nosotros seamos esos hombres y mujeres valientes, Señor, que animemos y llevemos a otros, para que muchos, Señor, para que muchos te puedan conocer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces hemos sido cobardes, Señor. Señor, porque hemos sido cobardes. Señor, porque muchas veces nos ha faltado la fe, Señor. Señor, nos ha faltado la fe para creer en lo que tú quieres hacer. Y por esa razón no vemos, Señor, tu poder obrando. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a pararnos enfrente, a confiar en ti, Señor. No mirar lo que está al frente, sino a mirar quién está con nosotros. Y ese eres tú, Señor Jesús. Todopoderoso. Que vence la muerte. Que los demonios se le sujetan. Y que todo lo ha puesto, Señor, bajo los pies de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder alcanzar y a poder hacer lo que tú, Señor, nos has mandado a hacer. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Llévanos como iglesia, Señor, a ser una iglesia valiente. Llévanos como iglesia, Señor, a poder alcanzar aquellas cosas, Señor, que tú nos has mandado a alcanzar. No mirando lo que nos falta, no mirando lo que no tenemos, sino que mirando, Señor, quién está con nosotros, y ese eres tú. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Señor, te damos muchas gracias, Señor, y dejamos todo esto en tus manos y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Denle un aplauso al Señor en esta hora.